Muy emocionados estamos en Azucajas de recibir a Humberto, a Antonio y a Diana en esta conversación. Debería decir antes de arrancar que para esta institución es un honor porque ustedes como jueces en su labor de magistrados nos han recordado la importancia de nuestra Constitución, el valor de la democracia colombiana y sus instituciones. Nos han enseñado a hablar el lenguaje de los derechos y de alguna manera, diría yo, muy elevada, nos han señalado el camino hacia una Colombia mejor. Entonces, aunque vamos a hablar hoy de cultura y un poco de política, no en el sentido electoral, pero sí de pensar lo que es de todos, que es lo público, pues por supuesto que la experiencia que ustedes tienen como magistrados y como jueces y las conversaciones riquísimas que han tenido alrededor de los temas que vamos a hablar hoy nos interesan muchísimo. Gracias por aceptar esta invitación. Alejandra me ayudó con una parte importante de la introducción, contando la historia del término woke y su correspondiente contradicción con el término anti-woke. Yo diría que el problema es que cuando un grupo se señala a sí mismo como despiertos, ¿qué le están diciendo al grupo que piensa distinto? Que están dormidos o que están inconscientes, unos conscientes y otros inconscientes, y nos metieron en lo que algunos expertos llaman una batalla cultural. Una batalla cultural que, de acuerdo con la conversación que tuvimos para preparar esta charla de hoy, este debate de hoy, pues tiene unos riesgos grandísimos, porque de cara a la hipersimplificación del debate, nos están polarizando, nos están etiquetando. Tal vez fue a Diana la que le escuché que entonces, de cuenta de esta batalla cultural, cuando una persona se pone del lado del medio ambiente, entonces lo tachan de extrema izquierda, y viceversa puede pasar con otro tema, a una persona que se pone al lado de un tema asociado normalmente a la derecha, el desarrollo económico, las empresas, cualquier cosa que podamos poner en ese lado. Pero lo más grave es que esa batalla cultural entonces nos está dividiendo y no nos está dejando encontrar esa zona común, y puede poner en riesgo asuntos tan fundamentales como el derecho a acceder a la verdad, porque entonces ya no sabemos qué es lo que es cierto y qué es lo que no es cierto. O tal vez se lo oí a Antonio en la conversación previa, nos está retirando o alejando del debate central, que es el del progreso social, porque además parece ser que para los líderes públicos, no solo los políticos, sino todos los que ejercemos algún tipo de liderazgo público, a veces es más fácil ganarnos el punto y ganar esta batalla cultural que efectivamente generar un avance en el acceso a derechos o a oportunidades o al progreso social de toda la comunidad. Entonces, esta discusión tiene unos riesgos realmente muy grandes, pero es el mundo en el que estamos, es el momento que nos tocó, el que nos tocó vivir y trabajar y liderar. Y por eso esta conversación tiene sentido para los líderes y directivos de las cajas de compensación de Colombia, porque estas instituciones tienen una responsabilidad no en tomar partido en esta, entre comillas, batalla cultural, sino la responsabilidad de tender un puente entre esos aparentes extremos, porque la tarea también se trata de encontrar qué es lo esencial, la búsqueda del progreso social de los derechos, y dónde están las zonas comunes que debemos compartir todos como seres humanos y como ciudadanos colombianos. Entonces arranquemos esta conversación después de esta corta introducción. Le voy a pedir primero a cada uno de nuestros panelistas que haga una primera observación sobre el tema sin pregunta, sobre el tema woke, anti-woke, lo que le generó esta sensación, este tema y este documento de preparación que hicimos juntos. A ustedes cuando se sentaron a conversar con Azucajas y conmigo, qué emociones, qué pensamientos, qué intuición les generó que pusiéramos a unos magistrados con la importancia de ustedes a hablar no de derecho sino de cultura, pero desde el derecho por supuesto, pero hablar de cultura y de cultura política. Voy a darle la palabra primero a Diana. Bueno, quisiera saludar en primer lugar a Adriana Guillén Arango, presidenta de Azucajas, a todos los asistentes aquí presentes, y agradecer a David esta también invitación a este panel tan interesante. Realmente, cuando David nos propuso el tema de conversación, pues sonó un poco complejo, porque pues venimos de ejercer una función
muy jurídica y el debate pues obviamente es más ético, moral, filosófico, y es una explicación que si bien subyace a los debates jurídicos, ¿cierto?, como juristas usualmente no es evidente, porque nosotros decidimos en derecho, es decir, según unas reglas jurídicas que establece la Constitución y la ley. Claro, ¿qué da origen a esas reglas? Pues precisamente el debate cultural que está de fondo, o ideológico incluso. Ahora, en segundo lugar, en la Corte Constitucional, que ha sido o fue mi sitio de trabajo durante los últimos 8 años, pues lo que hacemos precisamente es trabajar a partir de la defensa de los derechos fundamentales, es decir, de los más vulnerables, en el sentido de que la Corte interviene para que las personas que han tenido dificultades en el ejercicio de sus derechos pues puedan ser respetados y garantizados. Y en este contexto, defender derechos pues es muy complejo que se vea como una posición ideológica de izquierda, porque los derechos son las garantías mínimas que nos permite a los de derecha, a los de izquierda y a los de centro vivir de manera tranquila, coexistir. Entonces, cuando se utilizan estas etiquetas como woke, anti-woke, derecha o extrema izquierda, por la defensa de las garantías de los ciudadanos, pues queda uno un poco contra la pared, es decir, ¿cómo así? Por defender las garantías de todos, que son los derechos, límites al ejercicio arbitrario del poder, ¿cierto? Son límites frente al ejercicio arbitrario de sus derechos de quienes conviven conmigo. Entonces, ¿en qué momento eso se convirtió en un discurso de izquierda? Es muy difícil y eso, en últimas, legitima las instituciones. Es decir, mire, esos jueces de izquierda, esos jueces de derecha, esa Corte Constitucional de ultraderecha, deslegitima su labor. Entonces, la primera reflexión de fondo es que esas etiquetas acaban con la confianza ciudadana en sus instituciones y por ende hace que lo que son nuestras garantías se vean ridiculizadas y caricaturizadas en el debate. Esa es como mi primera impresión. Muchas gracias, Diana. Antonio. Bueno, yo también quiero comenzar por agradecer y saludar a Adriana Guillén, a Azucajas y a todos ustedes por la invitación a participar en este interesantísimo panel. Yo no voy a repetir lo que dijo Diana porque lo comparto plenamente, pero entonces yo quisiera más bien agregar que la reflexión que me suscitó el tema es que precisamente digamos, debate cultural está ocurriendo en un contexto actual de polarización, de utilización de lo que potencia, digamos, hoy en día el debate público, la discusión pública, las redes sociales, la inteligencia artificial. Y entonces este tipo de debates alrededor de los derechos y su utilización con una finalidad política para cuestionar a los unos o a los otros, que terminan pareciéndose además porque en el debate cultural que hay en el mundo sobre lo woke o anti-woke, lo que terminan es que realmente ambos extremos utilizan las mismas estrategias contra el otro, que terminan siendo mucho más parecidos de lo que pretenden ser como posiciones diferentes. Entonces, este debate en el contexto actual creo que es muy importante y muy problemático. Y yo creo que es el mayor desafío
que tiene nuestra sociedad en este tiempo, incluso la democracia, porque también tiene que ver con la democracia. Si es que la democracia permite la garantía y la protección de los derechos fundamentales para todos, no importa la ideología o la filiación política. Entonces creo que es muy pertinente, David, discutir sobre este tema en el contexto actual de Colombia, en el que evidentemente, además, en la controversia se está recurriendo con estrategias que hoy en día se denominan como de desinformación o de desorden informativo, en donde con toda la tranquilidad se acude a la falsedad, a la mentira, para controvertir las posiciones del otro. Entonces, indudablemente yo creo que muy pertinente y obviamente nos suscita a todos una grande preocupación por el futuro, digamos, de este debate que cada vez se polariza más. Una polarización que lleva a calificar a los que piensan distinto como enemigos. Prácticamente nos están dividiendo en dos bandos, los buenos y los malos, y uno ya finalmente no sabe qué creer ni a qué bando pertenecer por el hecho de que defienda unos derechos, cuando en Colombia creíamos superado ese debate con la Constitución del 91, que fue el gran pacto, digamos, social, que fue el gran acuerdo, el más democrático de toda la historia republicana de Colombia, alrededor de los derechos, alrededor de la democracia y alrededor del modelo de Estado que debía regir nuestra convivencia. Mil gracias, Antonio. Humberto. Eso hay que acabarlo, porque esto impide la visión binaria de todos nosotros, los seres humanos. Eso de los trans, eso no tiene sentido. Recientemente hubo una manifestación que los medios de comunicación recogieron ante las oficinas de Samsung, porque un grupo de mujeres, personas que reivindicaban derechos de la mujer, estaba denunciando que eran patriarcales los de Samsung. ¿Por qué? Porque los aires acondicionados tenían una temperatura que era la que era normal para los hombres, pero no tenía en cuenta el tema de las mujeres. Eso es un exceso, una situación que genera rechazo a una hipersensibilidad por el tema del reconocimiento de derechos. Estoy hablando de manifestaciones que nos pueden generar este tipo de asuntos. Los protocolos de acoso laboral y de acoso sexual. Hoy en día te cancelo una persona que haya realizado una actividad que atenta contra los derechos de la mujer, eventualmente puede ser cancelada. Es justo que se cancelen, y aquí hay expertos en el tema de la cancelación. ¿Será que es desproporcionado ese tema del escrache? No sé si han visto el tema del escrache, ¿no? Lo que pasó con un director de cine que varias mujeres denunciaron que habían sido objeto de víctimas de acosos sexuales por parte del señor, pero la manera que tenían para poder hacer la denuncia era colocar las declaraciones de ellas en la prensa, y la pregunta era,
se puede denunciar y acabar públicamente una persona con este tipo de declaraciones o se requiere de pruebas. Y hay todo un debate sobre el tema del escrache. Entonces se trata de mecanismos de protección de los derechos que están viéndose como en algunas ocasiones como un exceso, como que es demasiada sensibilidad, que es una moda, y entonces hay una corriente que intenta de alguna manera involucionar. Es cierto, hay algunas cosas que son excesos, pero muchas son procesos, mecanismos de desarrollo y avance de los derechos que corren el riesgo en este momento de ser producto o genera una involución, un desconocimiento y de pronto vamos para atrás. Esa es un poco la preocupación. Y cuando se trata de las cajas de compensación, que como decía el ministro, tienen un papel muy importante para hacer efectivos derechos, en un Estado social de derecho, el riesgo está en que las cajas de compensación entren en ese debate de woke, anti-woke y terminen siendo un instrumento para exagerar la protección o para desconocer los derechos en un momento dado. Quizá el ámbito más evidente del tema woke y anti-woke es el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente en donde parece ser que es de derecha no tener controles en materia medioambiental y es ser de izquierda tener todo tipo de protecciones, de sostenibilidad. ¿Es un tema ideológico o es un tema de supervivencia? Es parte de esa problemática la que me parece que es necesario tenerla presente al momento de tener un debate tan importante como el que nos está planteando David. Gracias, Humberto. Uno a veces, hay un pensador que se llama Jonathan Haidt, del que conversamos cuando nos preparábamos para esta charla. Tiene un libro que le recomendamos al auditorio, se llama La mente de los justos, que recuerda que el hecho de que tengamos ideas o marcos o esquemas de valores diferentes no quiere decir, como dijo Antonio, que unos son morales y otros son inmorales. Simplemente tenemos un marco de reflexión y de pensamiento diferente. Pero también muy importante lo que ustedes han dicho, Diana, y es que los derechos no tienen color político ni ideología, son derechos, y que por eso mismo los debemos tratar de extraer de esta discusión o de esta batalla cultural. Pero hablemos un poquito del lenguaje y hablemos del lenguaje de los jueces, que fue una conversación que tuvimos que me pareció a mí muy, muy especial para compartir con la audiencia de hoy. Porque uno no sabe cuándo los jueces van adelante de la cultura o cuándo van detrás de la cultura. A veces están señalándonos el futuro y a veces están respondiendo a un marco, como lo entendía Diana hace un momento, de valores y de pensamiento, como decía el filósofo, digamos, el espíritu de la época o el espíritu de los tiempos. Pero ustedes definitivamente, ustedes han trabajado en asuntos donde nos han impulsado como sociedad a pensar distinta la relación con el resto de la naturaleza, como decían en el panel anterior de esta mañana, con el medio ambiente, como decía Humberto, y por ejemplo nos han ayudado a entender claramente el papel de las mujeres en una sociedad como la colombiana y los derechos de las mujeres. Pero a veces, y voy a hablar como ingeniero, que es el susto más grande que tengo de moderar este panel, un ingeniero con estos tremendos abogados tan ilustres, y a veces es difícil entenderle a los jueces y a veces es difícil entender qué es lo que la Corte o las Cortes nos quieren decir. Entonces hablamos un poco de eso y cuál es el papel de los jueces para construir ciudadanía y para educar y para señalar un camino cultural. ¿Ustedes cómo les parece esa tarea de los jueces? ¿Cómo podemos emprender y aprovechar esos fallos, esas sentencias tan lúcidas para que nosotros como sociedad todos aprendamos a vivir mejor? No sé quién se apunta a hablar de la comunicación de los jueces. Humberto quiere. En materia de lenguaje hay muchas aristas y todas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ustedes, entre nosotros los jueces, tenemos una visión diferente de expresarnos, por ejemplo, cuando se trata de la Corte Suprema de Justicia y cuando se trata de la Corte Constitucional. Entonces, la Corte Constitucional a veces tiene sus pecados y el pecado es que a veces escribimos muy largo en nuestras sentencias, esas no las critican, pero es mucho más complejo la Corte Suprema porque, por ejemplo, tienen una regla y es que en una misma página no se puede repetir nunca una misma palabra. Entonces se tienen que inventar unas palabras, el expediente, muy bien, el alige de hojas, tienen que buscarle distintas palabras y entonces termina siendo muy complejo.
La gran revolución en la justicia colombiana fue el lenguaje claro, que lo puede entender cualquiera, sin tanto tecnicismo, por parte de la Corte Constitucional. Normalmente en el lenguaje jurídico había una idea, una corriente, una escuela de trabajo que decía que entre más confuso, técnico, tenía una apariencia de complejidad y de mayor seriedad. Y eso era una visión que se mostraba en que nadie leía, nadie entendía la sentencia, sino era a través de abogados y expertos técnicos. En materia de lenguaje, la Corte ha sido muy interesante, la Corte Constitucional, y es el tema del lenguaje incluyente, y particularmente con el tema de los derechos de la mujer. Ese ha sido uno de los grandes temas. La Corte ha señalado que hay una serie de expresiones que deben ser consideradas como inconstitucionales porque atentan a la dignidad de la persona. Particularmente hubo una sentencia en la cual se dijo que en el Código Civil, en la título preliminar del Código Civil, hay unas definiciones. Y se decía, donde se dice donde se dice hombre, son todos los seres, toda la especie humana. Donde diga mujer, es solamente la mujer. Y entonces, pero ¿y por qué entonces la mujer tiene que estar pensando si se le incluye o no se le incluye? Y en cambio, cuando digan hombre, siempre todos están incluidos. Yo decía, pero ¿eso es una pendejada o es un tema serio? ¿Es un tema de hipersensibilidad o es un tema serio? Resulta que la primera, y eso siempre, esta anécdota yo siempre la cuento, el primer día que yo entré a la Corte Constitucional, llega mi compañera, la única mujer que había en la Corte, Clara Inés Vargas, y me dice delante de todos, le voy a contar al nuevo magistrado las reglas. Magistrado, usted dígame como quiera, dígame Clarita, Clara Inés, magistrada, doctora, como usted quiera, pero yo solamente le pido un favor, a todos por igual. Si me va a decir la doctora Clarita, dígale a los demás el doctor Alvarito, el doctor Robertico. Yo decía, pero esto es mucha sensibilidad, ¿es un exceso? No. ¿Por qué se utilizaba el diminutivo cuando se trataba de mujer? Por cariño. Quizá eso se llama invisibilidad de los derechos de la mujer. Uno no se da cuenta porque a uno no le afecta. Ese tipo de sensibilidades con el lenguaje se fueron construyendo. Cuando la Corte sacó la sentencia de lenguaje incluyente para la mujer, hubo unas críticas, entre otras cosas el que cierra este Congreso, el doctor, nuestro candidato presidencial. Gaviria, dijo en una columna, ahora la Corte se cree Academia de la Lengua, ahora va a decir cómo es que tenemos que hablar nosotros. Pero fíjense qué cosa tan interesante. Antes de esa sentencia de lenguaje incluyente de la mujer, se habían producido como 17 o 20 sentencias en las cuales se habían declarado inconstitucionales términos. El término barragana, el siervo, la ley del deporte. Muchas leyes que atentaban contra la dignidad fueron declaradas inconstitucionales y nadie dijo nada. Pero cuando se dijo la de la mujer, el lenguaje de la mujer, ahí sí todo el mundo saltó. Entonces, ¿cuál es el tema interesante aquí? Cuando uno es capaz de entender las sutilezas que conlleva de discriminación y de afectación de derechos, que conlleva la utilización del lenguaje, el resto de vulneraciones se ven de una manera mucho más grosera. Las vulneraciones groseras se hacen evidentes. El lenguaje es importantísimo. Llegarle a la ciudadanía y al mismo tiempo la utilización correcta en términos de derechos humanos. Gracias, Humberto. Creo que Diana quiere intervenir frente a este tema. Sí, yo quiero protestar porque el uso del lenguaje no es una sensibilidad. Yo sé que pero el que me digan, que de hecho me pasó y es una anécdota, no sé si Antonio lo recuerda, el presidente de la Corte de turno, cuando preside las salas plenas, pues da la palabra, somos 9 magistrados, siempre, y da la palabra a cada magistrado. Y efectivamente, cuando era una mujer tiene la palabra Dianita, cuando era un hombre tiene la palabra el doctor Lizarazo, ¿no? Tiene la palabra Clarita, doctor Ibáñez tiene la palabra. Entonces, cuando a mí me tocó presidir la Corte,
y me di cuenta de, digamos, venía con ese tema, un día dije, tiene la palabra Jorge Enriquito. Y todos. Entonces, ¿por qué es normal decir tiene la palabra Dianita, pero no es normal decir tiene la palabra Jorge Enriquito? O sea, no. Digamos, ¿por qué los hombres son doctores y las mujeres son Dianitas? Entonces, eso no es una mera sensibilidad al uso del lenguaje, es una invisibilización de la mujer que está en condición de igualdad, porque está sentada en esa misma silla en la Corte Constitucional, tiene los mismos méritos. Exactamente los mismos méritos, ¿cierto? Entonces mi protesta es, es que las mujeres son más sensibles, se ofenden por cualquier cosa. No, el lenguaje es poderoso. Cuando yo digo soy mujer, creo una realidad. Tan es así que no me dicen doctora Diana, sino Dianita. Cuando un hombre dice soy Antonio, le dicen doctor Lizarazo. O sea, fíjense que eso crea una realidad. La crea, una diferencia de trato profunda, arraigada en la cultura. Entonces, ¿qué hacemos los jueces? Tratar de remediar, de igualar esas inequidades de trato. Eso es lo que hacemos los jueces. Por eso yo digo, los derechos son garantías para cada uno de nosotros. Los derechos no pueden ser leídos como de izquierda o de derecha, son garantías del ser humano. Si los derechos son garantías del ser humano, es lo que me permite decir, no me digan Dianita, o le dicen a todos Jorge Enriquito, Antonito, Humbertico, ¿cierto? Eso es lo que me permite el ejercicio de mis derechos. Entonces, claramente, en lo que hemos fallado los jueces es en hacer entender esto. Porque una pregunta que nos hicimos hace poco y es, ¿a quiénes les hablan los jueces? Y nos dimos cuenta que los jueces le hablaban a los abogados, a los académicos, no al ciudadano del común. Y resulta que cuando el juez trata de hablarle al ciudadano del común en su lenguaje, los académicos y los abogados se burlan y lo descalifican. Pero miren tan ridículo salir con esos ejemplos tan bobos. Si es un juez, es una sentencia. Entonces, algunas sentencias de la Corte tienen cartas dirigidas por el juez ponente, ¿cierto?, digamos, a los beneficiarios de una decisión, sobre todo cuando son niños, explicándoles la situación. Y eso se ha hecho como algo excepcional. Yo creo que el lenguaje de los jueces debería ser mucho más, digamos, fácil de entender. De hecho, ya la Corte ha proscrito el uso de lo que llamamos latinajos, como adcuen, adjusden, imagínense que, ¿no? La ratio decidendi. Hay muchas expresiones que se utilizan en esas decisiones que lo que hacen es complejizar el mensaje y distraer. Entonces, para resumir, el uso del lenguaje es poderoso, crea realidades, crea conceptos, discrimina o iguala, es clarísimo. Entonces, los jueces, pues obviamente tenemos el papel de mostrar esto, de hacer que el lenguaje lo que haga es garantizar un trato equitativo entre todos, que lo que haga es crear realidades justas, no reproducir la discriminación. Y para ello es necesario volverlo menos académico, menos técnico y que sea un lenguaje más cercano al ciudadano. De hecho, y las sentencias, la extensión de las sentencias, pues hace que nadie las lea. Pero eso es otro tema, complejo también, porque el hecho de que se explique tanto una decisión
también es una garantía de que se ha hecho una deliberación seria, de mostrar al ciudadano lo complejo que es tomar una decisión. Y eso, y además de ser pedagógicos. En ese sentido, las sentencias tratan, sobre todo las de la Corte Constitucional, de ser muy pedagógicas. Y eso pues ha generado a veces decisiones muy extensas, pero en últimas, si los ciudadanos no las leen, pues ese esfuerzo se pierde. Y esa manera de razonar del juez constitucional es muy cercano a nosotros, es fácil de entender. Y mi invitación es también a tratar de no tanto guiarse por lo que otros dicen, que tienden a etiquetar, ¿cierto? Una posición, desde una posición binaria, justo, injusto, malo o bueno, y las decisiones son mucho más complejas que eso. Entonces, ese esfuerzo pedagógico, tratar de hacer más claro el lenguaje, va a hacer que los ciudadanos puedan entender mejor esas decisiones. Muchas gracias, Diana. Sería algo como un aplauso para Diana y para Humberto por ese debate. Sería algo como explíquese, convérsese para que se pueda cumplir. El juez como maestro dio papaya a Humberto. Yo no sé si tú me pediste la palabra, yo quería que tú hablaras, Diana, pero gracias porque yo creo que ese debate nos enriquece mucho acá. Pues, pero también después de la sentencia o el fallo, la decisión de los magistrados, a las instituciones, llámense cajas de compensación, EPS, corporaciones autónomas regionales, a los ministerios, a las empresas mismas, nos queda la tarea de llevar eso a la vida real de la gente, a la realidad. Entonces digamos que si el juez es un maestro, nosotros terminamos siendo mediadores en esa historia. Yo me acuerdo cuando la Corte Constitucional publica su decisión sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo o el fallo del aborto, y nosotros nos sentamos en los equipos de salud de Confama a ver cómo íbamos a hacer el acompañamiento, la asesoría, la conversación con las mujeres que se acercaran a nosotros, a nuestros IPS, centros de salud, hospitales, clínicas, a hablar del tema. Y encontramos un material muy interesante, pero me acuerdo que, yo sé que hay un impedimento, a través de Adriana te busqué a ti y dije, ¿será que podemos buscar que la Corte o alguien nos ayude a dictar unas charlas, conferencias, conversaciones, debates? Y por supuesto ustedes todavía no podían hacer eso, tenían un impedimento, unas limitaciones, pero ¿cómo hacemos para trabajar las instituciones con la Corte Constitucional, para poner un ejemplo, para hacer mejor esa mediación, Antonio? ¿Cómo debería ser esa conversación entre esa decisión de los jueces y el resto de las instituciones que tenemos que llevar eso a que se vuelva un efectivo acceso a un derecho o una realidad nacional? Bueno, no, este tema afortunadamente no me tocó primero, porque entonces me hubiera tocado a mí, pero yo sinceramente, digamos, de nuevo estuve pensando en mi experiencia como juez en la Corte y cómo uno termina también aprendiendo mucho y desaprendiendo y reaprendiendo muchas cosas con las que llega. Y el lenguaje, por supuesto, siempre es un gran desafío, sobre todo porque yo creo que a nuestra generación le ha correspondido vivir una transición muy fuerte de cambios radicales en la forma como fuimos educados, incluso en nuestro propio hogar. O sea, yo creo que todos han contado, casi que es un lugar común decir que a mí de niño mi mamá no me dejaba entrar a la cocina y mis hermanas tenían que ayudarnos o atendernos a los hombres de la casa. Yo creo que a muchos les pasó en su hogar, cómo nos formaron, qué era lo que o los hombres no lloran, o usted, los papás de nosotros, cómo nos trataban a nosotros y el trato que le dan a las mujeres. Y luego hemos tenido que vivir una vida cuando empiezan a cambiar radicalmente esas relaciones y el lenguaje, por supuesto que, fíjense ustedes que en esta etapa hay sentencias muy importantes de la Corte sobre expresiones utilizadas en el ordenamiento jurídico, totalmente discriminatorias y que nos parecían normales. Yo recuerdo cuando discutimos, Diana,
ya no está Humberto, el orden de los apellidos de los hijos. ¿A quién se le había ocurrido que eso era discriminatorio? Lo más normal del mundo, que nos parecía, por lo menos a mí, es que por supuesto que el primero es el apellido del papá y después el apellido de la mamá. Eso era lo más normal. Y cuando llega una demanda cuestionando como discriminatorio, como que afecta la igualdad entre el hombre y la mujer, que la Constitución ampara y protege, que ese orden es discriminatorio. Digamos, cómo el propio juez se enfrenta a sus propias convicciones, a sus propias creencias, a lo que ha normalizado, porque así lo han formado y así ha estudiado, cómo uno se enfrenta a sus propias creencias. Es realmente, y la Corte, digamos, yo creo que la experiencia para los que hemos estado en la Corte es la máxima experiencia de liberación, de debates profundos. Es una lástima que el país no conozca esos debates, de cómo se cuestiona, incluso cuando uno mismo es el ponente o el sustanciador de esas decisiones contra sus propias creencias. Realmente, claro, el debate es constitucional, el debate se plantea en otro escenario y, por supuesto, que siempre el gran desafío de los jueces, sobre todo los jueces de nuestro tiempo, es probable que dentro de unos 20 o 30 años muchos debates hayan desaparecido y ya se hayan normalizado, digamos, otra manera de concebir el mundo y las relaciones entre las personas. Pero nosotros estamos en la transición y el lenguaje termina siendo realmente muy importante. Yo varias veces hice este ejercicio. Acabamos de tomar una decisión en sala plena, hay una práctica de elaborar inmediatamente y muchas veces en la sala discutimos el comunicado de prensa. ¿Cómo vamos a comunicar esta decisión? Y elaboramos en sala plena el comunicado. Y muchas veces hice este ejercicio. Yo tengo un hijo, adolescente, estudiante universitario, y cogía el comunicado y le decía, lee este comunicado y dime qué entiendes. Y yo me acuerdo la reacción de mi hijo, o sea, ¿qué quiere decir inexequibilidad, papá? ¿Qué es inexequibilidad? O sea, ¿ustedes por qué no hablan de una manera normal? O sea, ¿por qué tienen que utilizar esas expresiones? Y no entendía. Y eso a mí si mi hijo universitario, en mi casa, en donde se habla de derecho y no entendía, yo me ponía a pensar, bueno, ¿y qué espera uno de los demás colombianos? Fuera de esas sentencias largas. Lo de la extensión de las sentencias, yo siempre pensé que el problema de la extensión, que son tan largas, es porque no tenemos tiempo de hacer sentencias más cortas. Escribir corto es muy difícil, requiere mucho tiempo. Requiere mayor trabajo, mayor esfuerzo. Entonces, obvio, como no hay tiempo, pues son sentencias larguísimas porque no hay tiempo de pulirlas. Y el lenguaje, pues desafortunadamente en el derecho, afortunadamente se ha venido superando, pero hay unas expresiones que sí, además son feas, ¿no? El togado, el libelo introductorio, y la verdad es que no se necesita utilizar esas expresiones para... La Corte ha venido haciendo un esfuerzo muy grande de lenguaje claro, de lograr que los ciudadanos realmente puedan entender las decisiones, por lo tanto decisiones más cortas, decisiones más fáciles de entender, sobre todo porque yo realmente tengo la convicción de que los servidores públicos en general deben cumplir una labor pedagógica en todo lo que hacen, y con mayor razón los jueces. Se trata de transmitir adecuadamente las decisiones en una sociedad pluralista, en una sociedad además que debe respetar la diversidad cultural. Entonces, el lenguaje que utilice debe ser respetuoso de las convicciones de los que están en desacuerdo. No debe utilizar expresiones que ofendan o que humillen o que hagan sentir al otro como una persona que no es reconocida. Y en ese sentido, digamos,
Roberto Gargalela, plantea una discusión muy interesante en las decisiones de los jueces constitucionales, porque él dice, mire, cuando el debate se da en el escenario de la democracia, en el escenario de la política, en los congresos, nunca los perdedores en el debate político pierden para siempre. Siempre las minorías que pierden en un debate tienen la posibilidad de convertirse en mayorías algún día y en cambiar la decisión. Pero los debates constitucionales muchas veces implican una pérdida para siempre, una derrota para siempre. No me queda sino la opción o de levantarme en armas para un nuevo proceso constituyente o simplemente convocar una nueva constituyente o reformar la Constitución, de alguna manera. Entonces, por eso el juez constitucional, porque los jueces que resuelven controversias particulares, los jueces ordinarios, digamos, esas decisiones no tienen el impacto que tienen las decisiones del juez constitucional, por supuesto porque obligan a todos, al propio gobierno, al Congreso. Entonces son decisiones que deben ser más ponderadas, más cuidadosas en el lenguaje que utiliza, en la necesidad de que todos se sientan interpretados de alguna manera, que nadie sienta que sus convicciones, que sus creencias son ignoradas o son excluidas. Y yo creo que ese es un desafío enorme que tienen los jueces, de saber transmitir, de utilizar un lenguaje adecuado. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo enorme, pero no es realmente fácil, menos hoy en día, cuando cualquier decisión que salga, y solamente pongo un ejemplo y termino. Yo recuerdo cuando tomamos la decisión de la interrupción voluntaria del embarazo, el debate inmediatamente, cuando yo llegué por la noche a la casa y empecé a oír los noticieros, yo no podía creer que se estuviera diciendo lo que se estaba diciendo, o sea, no tenía nada que ver con lo que habíamos decidido. El debate en los medios de comunicación y en la opinión pública giró en torno al aborto como un juicio de valor. Y resulta que la Corte no había decidido sobre el aborto como juicio de valor. La Corte lo que estudió es si el legislador podía tipificar como delito la interrupción voluntaria del embarazo en la forma como lo hizo, ni siquiera si podía o no podía, porque evidentemente que podía. Porque la Corte ponderó y dijo, hay una obligación constitucional de proteger la vida en gestación, por supuesto. Pero también hay unos derechos que entran en tensión y libertades. Y entonces lo que la Corte hace es ponderar, pero desde la perspectiva del legislador penal, no de si es bueno o malo el aborto. Incluso, y con esto termino, varios días después me vi con algunos compañeros que habían votado la ponencia y les pregunté qué pensaban del aborto. Y todos estaban en desacuerdo. O sea, el debate no fue a favor del aborto ni en contra. Fue un problema de la penalización, del uso del derecho penal para regular determinadas conductas. Pues Diana, Antonio, Humberto, tenemos aquí un bombillo rojo prendido, pero yo creo que nosotros podríamos como audiencia quedarnos toda la tarde oyéndolos a ustedes y les tenemos que agradecer por haber hablado hoy de lenguaje simple y respetuoso, por haber hablado del juez como pedagogo, como maestro, por haber hablado sobre todo de derechos y de cómo desideologizar el debate sobre los derechos como una tarea urgente para cuidar la democracia y para mantener la concordia en una sociedad como la nuestra. Y oyéndolos a ustedes, entiende uno por qué en todas las encuestas y barómetros de confianza, una de las instituciones en un país que desconfía, donde desconfiamos sistemáticamente del otro y de buena parte de las instituciones, una de las instituciones que son isla, faro de confianza en un país como el nuestro, es la Corte Constitucional Colombiana. Ha sido un gusto oírlos a ustedes, los sabios de esta tribu que es Colombia, esta tarde. Muchísimas gracias.